Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que sea Él el que ministre nuestras vidas, nuestros corazones, a través de su palabra. Vamos a preparar el corazón. En tu lugar, inclina tu rostro, vamos a orar. Bendito Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, gracias te damos, Señor, porque nos permites alabarte, nos permites bendecirte, Señor, y expresar lo que hay en nuestro corazón. Señor, y el día de hoy queremos al mismo tiempo pedirte que tú nos hables, que nos alimentes, Señor, que nuestro corazón, Señor, sea sembrada tu semilla, Dios, y tu palabra haga lo que tú deseas, Señor. Estamos necesitados de ti, Señor, y queremos que tú seas el que suple esa necesidad, Señor. Hoy te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a ver la tercera parte del tema porque no me avergüenzo del Evangelio. En los temas anteriores, si tú recuerdas, hemos visto qué significa el Evangelio, qué es, en qué consiste, y dentro de ese Evangelio, pues Dios hace algo en los pecadores, Dios hace algo en las personas que están lejos, cuando vienen a arrepentimiento y fe. Él los justifica, los declara justos, les da una posición, ¿sí? Y eso se llama la justicia de Dios, hermanos, si ustedes recuerdan. Y por eso es importante también que en estos tiempos la iglesia haya ese conocimiento del Evangelio, haya los beneficios y sepa los beneficios del Evangelio, pero también no solamente la iglesia pueda quedarse con eso, sino que vea la necesidad universal del Evangelio. Y esto significa predicarlo, anunciarlo a las personas que están lejos, a las personas que están perdidas. Y el día de hoy vamos a ver por qué Pablo anima a la iglesia a predicar, a ver en lo muy profundo qué significa la necesidad del Evangelio. Ese es el subtema que le puse para que podamos entenderlo. Acompáñame a Romanos 1:13. Romanos 1:13. Dice el apóstol Pablo: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener entre vosotros también algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy dispuesto, dice Pablo, para anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, a la sofisticada Roma, al imperio que dominaba en aquellos entonces. A Pablo no le importaba que los romanos tuvieran una ciudad muy sofisticada, muy avanzada en aquellos tiempos, o que hubiera sabiduría, conocimiento, elegancia. Él estaba dispuesto a anunciar el Evangelio. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo, dice Pablo, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, sino que estoy dispuesto a proclamárselos. ¿Sí? Porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio da los motivos de la importancia de anunciar el Evangelio. Porque en el Evangelio los pecadores pueden ser justificados por medio de la fe en Jesucristo y vivir una vida confiada y segura en el Evangelio. Ese es el glorioso mensaje que el apóstol Pablo trae a la iglesia en Roma, y en todas sus epístolas lo menciona. Pero ha quedado para nosotros hasta el día de hoy porque la palabra de Dios permanece para siempre. El Evangelio es importante
que la iglesia, las personas lo conozcan. La iglesia lo viva. La iglesia lo anuncie. En estos primeros 17 versículos, Pablo ha introducido, ¿sí?, su tema y ha declarado brevemente los puntos principales. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué necesitan los hombres el evangelio? Y si tú recuerdas, lo vimos. Y respondamos de una manera breve, porque están perdidos todas las personas, aquellas tribus, aquellas razas, aquellos hombres, están perdidos. Están perdidos los moralistas de justicia propia, sean judíos y sean gentiles. ¿Están perdidos? Están perdidos. Están perdidos los miembros del antiguo pueblo de Dios, los judíos, están perdidos. Si tú lo lees ahí en Romanos 2 del 17 y en el capítulo 3 y 8, ahí está. ¿Están perdidos todos los hombres? Están perdidos. Y Pablo responde esa pregunta en estos textos. Aquí tenemos la respuesta a la pregunta, ¿por qué necesitan los hombres el evangelio? Porque todos los hombres, sin excepción, están destituidos de la gloria de Dios, perdidos. Esto lo podemos concluir como la necesidad universal a toda la humanidad, a toda criatura, la necesidad universal del evangelio. Y esto nos da a entender que toda criatura, toda persona, todo hombre en todo lugar necesita conocer las buenas noticias de Dios. Aquí Pablo, en el capítulo 3, le habla a judíos, a doctores de la ley, a personas que conocían la ley, pero estaban perdidos. Le hablaba a los moralistas de justicia propia, y Pablo se da cuenta que estaban perdidos, que no podían ser justificados por ellos mismos, necesitaban a Cristo, y por eso les anunciaba el evangelio. Cuanto más las personas que están lejos, cuanto más las personas, ¿sí?, que viven separados de Dios, que no conocen a Dios, pero ni aún no hay excusa para ellos. ¿Por qué? Porque hay una luz que Dios ha revelado, una pequeña luz. Entendamos lo siguiente, porque no me avergüenzo del evangelio, debo creerlo y debo denunciarlo. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela, Él hace justo a los pecadores. ¿Por qué? Porque es una necesidad universal. ¿Por qué todos los hombres en toda la tierra lo necesitan? ¿Por qué necesitan estas buenas noticias? Porque si el evangelio es una buena noticia para salvación y los hombres lo necesitan, nos da a entender que los hombres están perdidos. Al ver una salvación, pues hay una condenación. Si hay una vida eterna, entonces el hombre está perdido, está muerto espiritual. Solamente Dios lo puede levantar. Porque es una necesidad. Y también hay algo peculiar en este capítulo, de lo cual también Pablo lo expone. ¿Por qué? Porque es importante. Así como era importante y da la razón porque no me avergüenzo del evangelio. Segundo, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe para que sean justos los pecadores. Así también Romanos 1:18 le dice a la iglesia y a los hombres el día de hoy por qué es importante la necesidad del evangelio a todo el mundo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es importante que los hombres entiendan que hay una ira también. La ira de Dios. Y casi nadie quiere hablar de esto, hermano. Casi nadie quiere hablar de la severidad de Dios. Casi nadie quiere saber que el pecador sobre su cabeza tiene la ira de Dios. Y que si muere se va a perder eternamente, sin Dios. Y Pablo da la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué es una necesidad universal? Da los beneficios. Se sentía deudor Pablo.
daba el beneficio de ser justificados, la oportunidad, pero también, oye, tienes que estar atento. Hay una ira que será manifestada sobre la cabeza de cada persona que no quiera creer en el Evangelio. Quiere decir que Dios muestra su ira castigando desde el cielo a toda gente impía e injusta, que con injusticia mantienen prisionera la verdad, porque sin conocer y creer en el Evangelio están completamente perdidos, y la ira santa de Dios se manifiesta por su forma injusta de obrar, pero no solamente por eso, sino porque sus vidas son injustas, porque no están justificados por Cristo delante de Dios. Y por eso la ira de Dios se manifiesta desde los cielos. Pero, ¿cómo se revela la ira de Dios? La cual es importante que la iglesia, los hombres entiendan que Dios también es un Dios de ira, que Dios también es un Dios celoso, que Dios también es un Dios santo, un Dios severo, un Dios que castiga el pecado, que amonesta al hombre, que aún a sus hijos cuando caen en algún pecado, cuando se apartan, cuando caen en algún pecado deliberado, Dios en su misericordia los disciplina. Los disciplina. ¿Por qué? Porque Dios también es un Dios que ama, y en la disciplina es manifestada su amor. Es la otra cara de la moneda, porque Dios, no podemos olvidar que Dios tiene atributos que son completamente perfectos, inmensamente perfectos. Y Dios, así como es santo, es justo, y como es justo también es misericordioso, y como es misericordioso también es bueno, y por cuanto es bueno también es un Dios celoso, y por cuanto es un Dios severo y un Dios de ira, y ninguno de esos atributos de Dios, uno es más grande que otro. No, todos son perfectamente armónicos, porque así es su persona, así es Él. Ese es nuestro Dios. ¿Cómo se revela la ira de Dios para con los hombres? Romanos 1:24 dice la Escritura: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y el padre de la mentira es Satanás, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida, o sea, el pago justo a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, fíjense cómo dice este texto, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, un hombre que se entrega a esas, que Dios lo entrega a esas pasiones, no tiene excusa, ¿sí? Aquí no hay aquí no hay la ideología de género, no, aquí no hay eso. Aquí Dios está estableciendo que los hombres no aprobaron tener en cuenta a Dios. O sea, Señor, te apruebo lo que me dices, y lo que me estás diciendo pues no me gusta. Yo prefiero aprobar mi pecado. Quiero seguir en mi pecado. Quiero seguir dándole culto al mundo, a mi propio ego, a mi propia gloria, y no a ti.
Por cuanto ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Nuevamente, 3 veces ya. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, esto es un juicio de Dios, porque Dios le deja hacer al hombre lo que le plazca. No hay peor juicio que eso. Es un juicio de Dios. Cuando la Biblia dice que Dios entrega al hombre, no quiere decir que lo agarra, ¿verdad? Y estaba con él y todo, y lo deja, y lo envía allá. No. Es que Dios ya no le incita, no le habla, no lo guía a la verdad. ¿Sí? Aparte de estar separados de Dios, Dios les deja hacer lo que les plazca. Y no hay peor juicio, o no hay mayor manifestación de la ira de Dios que eso. ¿Por qué? ¿Cuál es el fruto? Pasiones vergonzosas, inmundicia, pasiones en sus concupiscencias, hechos vergonzosos, se encienden en su lascivia. Y Dios les da la retribución debida a su extravío. ¿Y cuál es el fruto? ¿Cuál es lo que se cosecha de eso? Una mente reprobada. Una mente reprobada. Una mente entenebrecida. De esa manera Dios manifiesta la ira. Por eso es importante que la iglesia y los hombres entiendan la necesidad del evangelio en sus vidas. ¿Sí? Porque solamente en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Solamente el pecador más vil, entregado a la lascivia, entregado a pasiones vergonzosas, entregado a una mente reprobada, solamente en el evangelio puede ser declarado justo por Cristo Jesús. Cuando Él escucha el evangelio. Cuando tú sales de aquí, de las 4 paredes, y vas y lo anuncias a los perdidos, y vas y visitas a una persona y le anuncias el evangelio, y esa persona escucha las palabras de Cristo y se da cuenta en su vida que está perdido y viene a la luz del evangelio y busca a Dios, se arrepiente, confía en Jesús y Dios le revela a Cristo y lo salva. Se da cuenta que está la ira de Dios sobre su vida. Se da cuenta que tantas pasiones vergonzosas, tanta mente reprobada, tanto vivir de una manera que le había traído consecuencias terribles en su vida, y se da cuenta que esa era la ira de Dios sobre su vida. Dios entrega a los hombres a la impureza, como lo dice el versículo 24. ¿Sí? Dios los entrega a afectos viles. Lo vemos en el versículo 26. ¿Sí? A una mente reprobada, a una mente entenebrecida, como lo dice Efesios 4. Esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Sí? Por tanto, perdieron toda sensibilidad. Ya su conciencia no hace su función, ya no les acusa su conciencia, ya no les acusa su corazón. Ya los pecados les salen solitos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no aprobaron tener en cuenta a Dios, ni le dieron gracias. Los hombres corren tras dioses y rechazan el testimonio de sus propios corazones. ¿Por qué? Porque en el corazón del hombre está la conciencia, está la ley escrita. Y deciden hacer lo malo, deciden amar al mundo, deciden hacer el pecado, rechazan el testimonio de sus propios corazones y no glorifican ni le dan la gloria al Dios verdadero. Dios elimina completamente las restricciones y los entrega para hacer lo que les plazca. Y en medio de todo eso, ¿sabes qué pasa? Muchos mueren. Muchas personas perecen. Muchas personas se pierden eternamente.
Se pierden. ¿Por qué? No tomaron en cuenta a Dios. Por eso es importante, querido amigo. Por eso es importante, querido hermano, que conozcamos, vivamos, anunciemos el Evangelio. Porque la ira de Dios también se manifiesta. También se manifiesta desde los cielos. Muchas de las veces vemos al pecador como que lo rechazamos, ¿verdad? Por la vida que lleva, porque es borracho, porque es homosexual, o porque es lesbiana, o porque vive una vida en su familia completamente disfuncional. No, hermano. Esa persona necesita el Evangelio y tú lo tienes en tu corazón. ¿Qué debemos de hacer? Hablarle de Cristo. Tener en la mente que esa persona es así, porque no conoce a Jesús, y tú sí, tú y yo sí. Tener compasión por esas personas. Pero muchas de las veces nos pasamos criticando al vecino, al amigo del trabajo, a la familia. ¿Sí? En eso no consiste el Evangelio. Porque un día tú y yo estuvimos perdidos, muertos en delitos y pecados. Y un día Dios nos encontró. Un día alguien nos habló el Evangelio. Un día escuchamos en no sé en qué lugar las buenas noticias. Y por eso estás aquí. Allá afuera también hay gentes que están en pasiones vergonzosas, en vicios que son contra naturaleza, en sus lascivias, en hechos vergonzosos, y que están recibiendo la retribución justa a su extravío. Porque la ira de Dios se revela desde los cielos a la tierra contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Que ellos mismos detienen, rehúsan creer, no quieren venir a la luz porque sus obras no quieren que sean reprendidas. Rehúsan a Dios porque Dios les va a hacer responsables. Pero aún en eso se muestra el amor de Dios. Podemos ver también lo cierto que es que Dios irrumpe ocasionalmente en la historia humana para mostrar extremadamente su disgusto, su ira santa por los pecados que los hombres han manifestado. Sí, Dios castiga el pecado. Dios emite juicio sobre el pecado. Dios va a castigar al hombre. Nosotros hemos sido libertados de esa ira porque hemos creído en Jesús. Y por Jesús no somos puestos para ira, sino para alcanzar salvación. No porque tú y yo seamos algo, sino por Cristo. Por Cristo. Pero a lo largo de la historia de la humanidad, Dios mostró extremadamente su disgusto para con los pecadores y con el pecado. Si tú lo ves ahí en Génesis 7, cuando Dios trajo el diluvio sobre todos los impíos de aquel entonces. ¿Qué hacían los impíos? Criticaban, se burlaban, le decían a Noé que estaba loco, y Noé les anunciaba el Evangelio. Y no estamos tan distantes, o estamos peor que en los tiempos de Noé. Y Jesús dijo que antes que viniera por segunda vez, los días serían como en los tiempos de Noé. ¿Qué hizo Dios? Raeré de la tierra a todo ser que he creado. Mostró su indignación, su ira. Mostró su ira a Dios. Solamente guardó a Noé y a su familia. A las familias de sus hijos. ¿Por qué? Porque él creyó en Dios, porque él confiaba en Dios, porque él tenía algo muy importante en su vida. Él caminaba con Dios. En un mundo lleno de injusticia, lleno de maldad, lleno de impiedad, él caminaba con Dios. Qué diferencia, ¿verdad?
La destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Muy probable Dios permitió que platicar con Abraham para darles una oportunidad. Si había 50 justos ahí, por amor a ellos no los destruiré. Si habría 30 justos, por amor a ellos no los destruiré. Si habría 10, Señor, le dice Abraham, no se enoje ahora, mi Señor. Si habría 5 justos, si habría 100 justos, Abraham, por amor a ellos, no los destruiré. ¿Y sabes qué? No había justos ahí. Todos habían sido entregados a sus pasiones vergonzosas. Aun cuando llegaron los ángeles a rescatar a Lot porque Abraham intercedió por él, dice la Escritura que los hombres del pueblo vinieron a la casa de Lot y querían conocer a los hombres, a los varones. ¿Por qué? Practicaban la sodomía, la homosexualidad, el lesbianismo, libertinaje, inmundicia, impureza, inmoralidad sexual. Y ese clamor llegó a oídos de Dios. Imagínate haber sido tanta el pecado de Sodoma y Gomorra que tuvo que descender Dios, tuvo que descender el Señor. Imagínate. Y Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Así obra Dios. En su manifestación juzgará a los vivos y a los muertos. Habrá un juicio. Habrá una manifestación. Para aquellos que aman su venida, pues será algo glorioso, sería un día espectacular, un día maravilloso que todos hemos anhelado y esperado. Pero para aquellos que están viviendo en sus concupiscencias, en sus pasiones vergonzosas, en sus pecados, están viviendo haciendo lo malo en lo oculto, en sus prácticas, va a ser un día terrible, que le dirán a los montes y a los collados, caed sobre nosotros y escondernos de la ira de aquel que viene. ¿Sí? Y Pablo le dice a Timoteo, te encargo esto muy importante, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, porque la ira de Dios se manifiesta, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina y se amonotonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán del oído la verdad y se volverán a las fábulas, a los mitos. Por eso es importante, Timoteo, que prediques el evangelio, que prediques la palabra, porque la ira de Dios se manifiesta desde los cielos. Son entregados a fábulas, a mitos, a herejías. Dios les manda un espíritu engañoso para que no crean la mentira. Y por eso Timoteos de hoy, prediquen la palabra. Insten a tiempo y fuera de tiempo. Reprendan, redarguyan, exhorten con toda paciencia y doctrina. Pero queridos hermanos, si nosotros no conocemos el evangelio, no sabemos en qué consiste el evangelio, no sabemos cuáles son los resultados del evangelio y por qué Dios permite la ira en los hombres, hermanos, entonces no conocemos las sanas palabras de Cristo. Y yo creo que es tiempo de que la iglesia se levante a predicar el evangelio. A predicar el evangelio. ¿Por qué? La ira de Dios se manifestó sobre los antediluvianos, se manifestó sobre Sodoma y Gomorra. Dios castigó a Corén, a Datán y a Abirán, que se levantaron en contra de Moisés. ¿Qué pasó? Se abrió la tierra y eran del pueblo de Dios. No estamos exentos. ¿Sí? No estamos exentos.
Coré, Datán y Abirán habían salido de la tierra de Egipto, habían atravesado el desierto, habían visto las maravillas de Dios, habían visto cómo Moisés subió al monte Sinaí, Dios les dio las tablas, habían visto la nube de día, habían visto el maná caer del cielo, habían visto el fuego de noche, habían visto las codornices, y aún así se levantaron en contra de su líder. La tierra se abrió y los tragó. Los tragó. Si Dios quiere que el evangelio avance, o si el día de hoy en esta iglesia Dios está salvando, Dios está trayendo personas, Dios está manifestando su poder al salvar, y entre los hermanos hay contiendas, hay divisiones, ¿sí? Hay insujeción a los líderes, hay murmuraciones entre ellos. Dios va a venir a abrir la tierra y se los va a tragar. Dios no puede permitir que el evangelio y su obra sea detenida por esas situaciones. No. Dios manifiesta su ira, su disgusto contra el pecado. Y por eso es importante, querido amigo, que me escuchas, y querido hermano, que conozcamos, vivamos y anunciemos el evangelio. El verdadero evangelio. ¿Están perdidos los hombres que nunca han escuchado el evangelio? Aquellas personas, las culturas que han existido o las que existen aún todavía, las tribus no alcanzadas, naciones que están lejos, tribus, pueblos, razas, están perdidos. Se perdieron los mayas, los mexicas, los incas, los pieles rojas. Se perdieron. Pablo, en esta carta y en este capítulo, nos muestra que sí están perdidos. Pero están perdidos no por el conocimiento que no tienen acerca de Dios o de su evangelio, no, sino porque aquella luz que tienen, o aquella luz que tenían aquellas culturas que existieron, o las culturas que existen hoy, los pueblos y razas de diferentes países, o a nivel mundial, esa luz que tienen, la rehúsan, no la quieren aceptar, ¿sí? Rehúsan la luz de Dios porque, como te decía en un principio, no quieren que sus obras sean reprendidas. Rehúsan a Dios porque sus obras son malas, ¿sí? ¿Y cuál es aquella luz que Dios les muestra? Aquello que de Dios se conoce. La creación les es manifiesto a todas las personas. En este caso me voy a referir a las culturas, a los diferentes pueblos, a las razas, pero también a toda la humanidad. ¿Sí? Dios no ha dejado sin ninguna revelación del mismo a todos los hombres, sino que les ha dejado una luz para que ellos puedan entender, comprender, meditar que hay un creador. Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan, te transmiten algo. ¿Cuál? Que hay un Dios glorioso. La gloria de Dios. Y el firmamento nos muestra que hay un diseñador perfecto. ¿Sí? Un diseñador perfecto. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Imagínate la obra de sus manos, ¿qué sentido tiene, verdad? ¿Qué matiz tiene el salmista al decir esto? La obra de sus manos, imagínate, pues Dios con sus propias manos puso, quitó, formó el firmamento. Qué maravilloso es ese Dios, ¿verdad? Anticipadamente en el inicio de este texto dice la gloria de Dios, es un Dios glorioso. Bueno, esa gloria es la luz que los hombres que no han conocido el evangelio, que no conocen a Dios, es la luz que ellos tienen. La luz que ellos tienen.
Pablo lo declara de manera más clara, dándole la importancia de anunciar el Evangelio ante la necesidad universal de él. ¿Sí? Romanos 1:19 dice Pablo, porque lo que de Dios, esa gloria de Dios, se conoce, lo que los hombres, la luz que ellos pueden llegar a tener, independientemente de las razas y tribus a nivel mundial, lo que ellos pueden conocer de Dios les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Cómo se los manifestó Dios? ¿Cómo Dios se ha manifestado a la humanidad? Sigue diciendo Pablo en el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, ¿verdad que no podemos ver a Dios? Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. O sea, yo puedo ver que aquí hay algo que me dice que hay un creador, que hay un diseñador perfecto, que hay un Dios soberano. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que todos los hombres, las tribus, los pueblos, las razas, no tienen excusa. No hay excusa. ¿Por qué? Porque Dios se ha manifestado a toda la humanidad, a todos los hombres, por medio de las cosas creadas. Los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Desde la creación del mundo se han exhibido, se han manifestado dos rasgos invisibles de Dios para que todos lo podamos ver. Dos rasgos. Número uno, su eterno poder. Su eterno poder. Y su deidad o su divinidad. Que esto solamente lo podría haber creado alguien divino, alguien que tiene poder. ¿Sí? Para vencer el pecado, nosotros en nuestras fuerzas no podemos. Tiene que ser algo divino, dado por Dios. Y es su espíritu. Y así vemos cómo Dios es visible y real para nosotros. Por ejemplo, cuando tú cambias tu vida, vienes a Jesús arrepentido, confías en Él, y Dios te perdona los pecados, y luego te da esa paz, y luego las cosas que te llamaban la atención y todas las cosas que en determinado momento, los pecados en los cuales estabas esclavizado, eres libre, ya no los practicas, ya no hay ni siquiera esa tentación a volver atrás. Y tú te das cuenta y dices, oh, lo que hizo Dios en mi vida, bueno, eso es algo divino, que solamente Dios lo puede hacer. Y así Dios también se manifiesta a nosotros. Entonces, desde la creación del mundo, dos rasgos invisibles de Dios se nos han mostrado para que el hombre se dé cuenta que hay un Dios, que hay un creador, su eterno poder y su divinidad, su deidad. Y esto sugiere el carácter de Dios más que su ser esencial. Sus gloriosos atributos más que su deidad inherente. O sea que vemos a Dios no porque es santo, pero esa santidad de Dios no puede ir separada de su gloria. Es algo inherente, sino que están conjuntos. Y vemos su gloria, hay un Dios de poder y de deidad, pero nunca pensamos que es un Dios santo, ¿verdad? Que demanda santidad. Bueno, la santidad y la gloria de Dios son inherentes, no se pueden separar. Bueno, esto, Dios, sus gloriosos atributos, más que su deidad inherente, la podemos ver. Se concluye que su deidad es dada por manifiesta, su poder es dado por manifiesto a través de las cosas que fueron creadas.
a través de las cosas que fueron creadas. Porque cuando pones una semilla en la tierra, ¿sí?, sale color verde? ¿Quién le dijo al tallo que creciera hacia arriba y a la raíz hacia abajo? Eso es solamente dado por Dios, por el poder de su palabra, ¿verdad? ¿Quién le dijo a los mares, detente ahí y no pases de ahí? Y los mares ahí se detienen. Además, cuando sube la marea, ¿verdad? Otro fenómeno impactante que tiene que ver con la luna. Si la luna no existiera, nosotros, esta tierra fuera inhabitable, pereciéramos. ¿Sí? Porque cuando la marea sube, la luna está haciendo su función y elimina todo el plancton que el mar genera. Y si no estuviera las mareas, si no estuviera la luna, el plancton, por cuanto se reproduce rápidamente, ¿sí?, acabaría con el oxígeno. Los animales y los seres vivientes en el mar morirían y nosotros también. Pero Dios puso la luna tendida sobre la nada como la tierra y no sabemos por qué. Bueno, a través de eso se nos muestra un Dios divino, un Dios de poder. ¿Sí? El polvo. Tú miras el cielo y lo ves azul, pero el cielo no es azul. Siempre es negro. Pero el polvo de la tierra, que cuando aquí se le dice una ciudad polvorienta, y cuando corre el polvo y te pega en la cara y te talquea bien, bueno, esas diminutas partículas, ¿sí?, cuando el vapor de la tierra sube y cuando la brizna de la lluvia cae, encapsula a las diminutas polvos, al polvo. Tú no lo puedes ver, es muy pequeño. Bueno, eso hace que el cielo se vea azul. Y nosotros ni en cuenta. Cómo nos cae a veces muy mal el viento con el polvo, ¿verdad? Porque salimos de bañar y, por ejemplo, las mujeres que se acaban de pintar su pelo y se lo acaban de alaciar y lo tienen y van saliendo y viene un aironazo con polvo y le llena todo el pelo de polvo. De tierra, ¿verdad? Pero no, eso hace que el cielo sea azul. Aparte, la capa de ozono es una capa muy pequeña, que si esa capa no existiera, ¿sí?, los rayos ultravioleta del sol nos matarían inmediatamente. Y nosotros, ¿cuándo le vas a dar gracias a Dios por la capa de ozono? Nunca le has dado gracias por eso. Porque no conocemos y no sabemos cómo Dios nos muestra su gloria a través de eso. ¿Sí? La inclinación de la Tierra. Ningún planeta, ¿sí?, tiene esa inclinación de 23 grados. A manera de que los rayos, cuando llegan a la Tierra, no nos aniquilen. Si no, nosotros ya estuviéramos acabados, quién sabe desde cuándo. Y eso lo sostiene Dios. Entonces, se concluye que su deidad es dada por manifiesta a través de las cosas creadas. ¿Qué de tu ojo? De esta bolita blanca que tienes aquí. Ninguna cámara a nivel mundial o de la más avanzada tecnología ha podido perfeccionar como el ojo humano. Cuando, por ejemplo, tú entras o se te va la luz de repente en la casa, ¡pum!, inmediatamente el ojo se dilata y busca para que tú puedas ver. ¿Y te has dado cuenta de eso, verdad? ¿Te has dado cuenta de eso? Bueno, eso es algo impresionante que Dios ha hecho. Ninguna cámara puede hacer eso. ¿Qué de tus lágrimas?
Cuando estás alegre lloras, cuando estás orando lloras, cuando estás triste lloras. Bueno, esas lágrimas se producen porque aquí en la nariz tenemos unos orificios pequeñitos, 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 que cuando entra el aire, el oxígeno, cuando esos pequeños orificios apartan un pequeño aire que entra para tener húmedos los ojos, para que se produzcan lágrimas. Si no, nuestros ojos se quedaran completamente así, estáticos, y tuviéramos que mirar así como los animales. Y no así. ¿Sí? Entonces, ¿quién puso esos orificios pequeñitos en la nariz? Dios. Bueno, el hombre no tiene excusa. El argumento es claro, la creación exige un creador y el diseño exige un diseñador. Al contemplar el sol, la luna y las estrellas, tu ojo, tu corazón, tu oído, los orificios que tenemos aquí, cualquiera debemos de concluir que existe un Dios. Un Dios perfecto, santo. Y podemos decir como dice David en el Salmo 8:33, cuando veo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué somos? ¿Qué somos delante de Dios? Y el Hijo del Hombre para que le visites. Fíjate, Dios en su amor, en su inmensa misericordia, visita al hombre. Pero cuando manifiesta su ira, lo deja hacer lo que le plazca. ¿Te das cuenta cómo es nuestro Dios? Pero Dios quiere tener una morada, o quiere que el hombre tenga una morada con él. Fíjate estas palabras, para que lo visites. Dios nos visitó, hoy está aquí con nosotros. ¿Qué somos? Somos polvo. Polvo somos. Entonces toda la raza, los pueblos, las naciones y todas las personas necesitan el Evangelio. Porque no hay excusa. Dios les ha dado luz a través de las cosas creadas. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta de Dios a la pregunta si están perdidos todas las tribus, todos los pueblos, las razas que nunca han oído el Evangelio? ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Sí? La triste noticia es que todos esos pueblos, todas esas razas, si no escuchan el Evangelio, están perdidos, están condenados. Pero no es porque no se les haya anunciado el Evangelio, sino porque no vivieron según la luz que Dios les dio a través de la creación y a través de la ley escrita en sus corazones. En su lugar, en lugar de ello, vinieron a ser idólatras. Y como resultado de ello se abandonaron a las vidas depravadas, a pasiones vergonzosas. Porque cada hombre, cada ser humano busca su gloria, busca ser adorado, busca ser idolatrado. Cada hombre, cada mujer. La mujer que va en la calle y se mal vestida quiere llamar la atención porque quiere ser adorada. Quiere ser un ídolo para los demás. El hombre que se viste bien, que se pone sus perfumes bien acá y todo, quiere ser adorado, quiere que todos lo vean. Que tiene una buena carrera, un buen empleo, buen trabajo, buen dinero. Él quiere adoración. Y por cuanto no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. La gloria le pertenece a Dios. La adoración le pertenece a Dios. Ahora, supongamos lo siguiente, que una persona individual vive según la luz que Dios le da, sea de algún pueblo, de alguna tribu, de alguna nación, de una raza, que vive conforme a la luz que Dios le da.
conforme a la creación que Dios le manifiesta, la ley de su conciencia escrita. Supongamos que él quema a sus ídolos, que se aparta de su mala manera de vivir y que comienza a buscar al verdadero Dios. ¿Qué entonces con esa persona que nunca ha escuchado el evangelio? Y así hay mucha gente también. Algunos estudiosos creen que si una persona así, o un pagano, o una de alguna tribu, de alguna nación, pueblo, raza, no lo sé, algún chino, un japonés, no sé, algún turco, no sé, viva en la conformidad a la luz que Dios le ha dado en la creación, a la luz de la conciencia o la ley escrita en su corazón, Dios le enviará la luz del evangelio. Pero no porque él sea justo, sino porque Dios sabe que necesita ser justificado. Dios le envía la luz del evangelio por medio de aquellos que lo conocen, por medio de aquellos que han creído en él. Y esto es la iglesia. Ella debe de estar dispuesta ante la necesidad universal del evangelio. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? Cornelio se cita como un ejemplo de ello. Él buscaba a Dios, sus oraciones, sus limosnas subieron como memorial delante de Dios. Aquí podemos ver que la palabra nos da luz con respecto a lo que le faltaba a Cornelio. Conocer y creer en el evangelio para ser justificado por la obra de Cristo y no por sus obras. Dios nos muestra que hay esperanza para todos. ¿Cuál es la responsabilidad del cristiano? ¿Cuál es la responsabilidad del discípulo? ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? Anunciar y proclamar el evangelio a toda criatura. Hechos 10:1 dice la escritura: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Se dirigía a 100 personas. 100 soldados estaban a su cargo. Era una persona importante. Él daba respuesta o daba cuentas a su emperador. Y la escritura lo describe como piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y Cornelio no era judío, era romano. ¿Sí? Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Bastante testimonio, a pesar de que era tenía un cargo eminente, Cornelio. No era cualquier persona. ¿Qué hizo el Señor con respecto a esto? Dios envió a Pedro a que le dijese cómo ser salvo. Hechos 10:6 dice: Él te dirá lo que es necesario que hagas. Hechos 11:12 dice: y el Espíritu me dijo, son palabras de Pedro cuando da el testimonio a la iglesia, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa a un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué tenía Pedro en su corazón? El evangelio. El evangelio. El glorioso mensaje de salvación. Lo tenía en su corazón Pedro. Y aún rehusaba Pedro ir. Y aún cuando los hermanos vieron que los hermanos entraron en casa de un gentil. Por eso Jesús le mostró esa visión a Pedro arriba en la azotea.
Lo que yo he limpiado, tú no lo llames inmundo. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, dice Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como a nosotros en un principio. Y dice el versículo 18, entonces oídas estas cosas callaron. Imagínate aquellos judíos que eran celosos y que no tenían un contacto con los gentiles y que los malmiraban porque eran pecadores y que habían recibido el evangelio y que en determinado momento ellos sí habrían conocido al Señor. Malmiraban, pero al ver la deidad, el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, callaron. Callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Arrepentimiento para vida. El fundamento del evangelio. Aquellos que están lejos y los que están cerca, debemos entender la necesidad del evangelio en nuestras vidas. La necesidad del evangelio en nuestras vidas. La iglesia debe de entender la necesidad universal para todos los hombres que conozcan el evangelio, que anuncien las buenas nuevas. Alzad los ojos y mirad los campos. Están listos para la siega. A la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al Padre de la mies que envíe obreros a su mies. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. Aquel persona que cree es justificada, perdonada, declarada justa por Jesús. Vivirá en paz, confiando. Pero también, porque también hay una ira que se manifiesta desde los cielos hacia la tierra y que será manifestada a todos aquellos que rehúsan creer en el evangelio. ¿Rehusaremos anunciar el evangelio? ¿Rehusaremos a creer en el evangelio? Creo y estoy seguro que pienso que no. ¿Nos avergonzaremos del evangelio? La iglesia no tiene por qué avergonzarse. Porque en el evangelio hay justicia. El hombre puede ser salvo. O puede experimentar la ira de Dios en su vida. Tarde que temprano. Tarde que temprano. La ira de Dios será manifiesta. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermanos, queridos amigos, creamos
y anunciemos el Evangelio. Inclina tu rostro, vamos a darle gracias a Dios. No tengo manos en esta tierra para sanar a tanto enfermo. No tengo boca para hablar de mi reino. No tengo entrañas que puedan derramar lágrimas y lágrimas por tantas almas que a punto están de morir. No tengo fuerzas en esta tierra para mostrar mi poder. Por las tinieblas que la han llenado, vencen por doquier. Por eso hoy te traje aquí, te ruego hoy